cómo en la UCI, hace poco una chica que ahora ya está bien, cuando le decían que la iban a desconectar, era el peor momento que pasaba y se acordaba. Lo digo para que veáis que estamos en una línea en la que hay que tener mucho cuidado, porque tal. Y luego os contaría que yo siempre recuerdo que nombran en el clínico que cambiaba la cama de una de estas personas, un auxiliar de estos, y empezó a llamarle la maceta a la persona, porque estaba como un vegetal. Oye, hay que cambiarle de sábanas a la maceta, la maceta, la maceta. La maceta un día se despertó, la maceta vivió, la maceta un día fue a ver dónde había estado internado y dónde había estado todo ese tiempo, y cuando oyó la voz, fijaros qué reacciones tiene el ser humano, del que le decía la maceta, la voce, la reconoció y le dio un puñetazo. Se lo había ganado. No lo estoy diciendo intencional o no. O sea, estoy entrando en una cosa mucho más profunda. O sea, nos oyen, no nos oyen, qué grado de todavía de consciencia cuando pensamos que es una persona que no está consciente, aunque no esté consciente es persona y tiene toda la dignidad. O sea, estamos en una situación que cuando vemos que nuestros obispos son tan precavidos, y cuando vemos que todo el esfuerzo teológico y bioético de la Iglesia se pone tan riguroso, deberíamos de estar contentos y de pensar desde luego que, fijaros que en todas las épocas históricas, barbaridades que entonces eran normales, después las hemos visto auténticas barbaridades. La esclavitud, que en momentos se ha visto absolutamente normal, la hemos visto como una barbaridad. Que tiraran a los niños en Esparta por el monte abajo nos parece una barbaridad de primer orden. A ellos no. Necesitamos gente fuerte para luchar, nos parece normal. Lo cual quiero decir que ahora haya una tendencia a la eutanasia y que en algún sitio esté legalizado, y esto con el aborto también podíamos hablar, con todo lo que hablaba Juan Pablo II de la civilización de la vida, quizá cuando pase un tiempo, y él lo indicaba mucho, parezca una auténtica barbaridad. Y deberíamos estar muy orgullosos, o por lo menos si no orgullosos, tener ese otro tipo de no complejo o cierta alegría a los cristianos, porque creo que defendemos algo serio. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente irreversible. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos. El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inconsciente, del inocente, es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado, y la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina del que se hacen corresponsables todos los que intervienen en la decisión de la ejecución. Bueno, hasta aquí hemos hablado, y vamos bien de tiempo, de cómo lo ve la Iglesia y por tanto cómo lo vemos los creyentes. Vamos a entrar en la aceptación legal de la ortotanasia. Vamos a entrar un poquito en lo que son el testamento vital y el consentimiento informado. Voy a hablar un poquito del consentimiento informado, y luego no me preguntéis por qué el consentimiento informado y toda la relación médico-paciente vienen en las dos siguientes charlas. Lo que pasa es que a mí lo necesito para introducirme en el tema del testamento vital, que eso sí que me lo había pedido Pepe, y que yo, por supuesto, estaba interesado en presentaros. El consentimiento informado se puede definir como el proceso gradual y continuado, en ocasiones plasmado en un documento, mediante el que un paciente capaz, que está en su sano juicio y adecuadamente informado por su médico, o sea que el médico le dice lo que le va a pasar, acepta o no someterse a determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos en función de sus propios valores. Cuando os van a operar os dan un papel, ¿verdad? Consentimiento informado, nadie lo leemos, porque además como nos tiene que operar el galeno, nos da igual, firmo y ala, que sea lo que Dios quiera. Bueno, es un consentimiento informado, en teoría lo tendríamos que leer y tal. A lo mejor si lo leemos no nos operamos nadie, ¿no? Pero si lees un prospecto, ¿quién se toma la medicación? Nadie. Bueno, aquí tendríamos que entrar en la medicina defensiva, en muchas cosas que no es objeto hoy, ¿no? Lo digo por desentumecer un poco la sala, pero nada más, ¿eh? Para intentar llevar el espíritu, fijaros, ahora sí que ya entramos en esto del consentimiento informado, a aquellas fases de la enfermedad en las que el paciente no tiene capacidad de decidir,
Porque mientras puedo decidir si firmo el papel y todo, va bien. Ahora, nos empezamos a preguntar, y el día de mañana, y yo que tengo miedo a estar llena de tubos, o lleno de tubos, si no puedo hablar, ¿cómo les voy a dejar a estos escrito que, oye, que no quiero estar así? Algunos plantean la conveniencia de conocer con antelación sus preferencias para poder respetarlas posteriormente. Dos modalidades, o firmar un documento de voluntades, hay dos, delegar en un representante, que los jurídicos llaman voluntades subrogadas o decisión de sustitución, o sea, tú decide por mí cuando me pase algo, ¿vale? Eso sería. Y otro es firmar un documento de voluntades anticipadas, también llamado testamento vital. Este documento pretende recoger las preferencias de uno mismo, del paciente, acerca de las líneas terapéuticas que quiere o no recibir para que también sean respetadas cuando ya no tenga capacidad de decisión. Hay problemas, esto diríamos, pues ya está, más o menos lo leo, yo quiero que me hagan esto y ya está. Pero vuelvo a decir que todo el rato estamos en unas arenas tan movedizas y tan difíciles. No es que esté yo contra el testamento vital, y menos la Iglesia, que tiene un testamento vital. El primero que se hizo fue el de la Conferencia Episcopal, antes que todas las comunidades, lo dicen poco. Hoy es que van a hacer testamento vital en Aragón, y esos algunos incluso lo aprovechan como para creerse que eso es la eutanasia. No, que el testamento vital no tiene nada que ver con la eutanasia, en principio. Ahora veremos unos detalles. Para el documento de las voluntades anticipadas, para que eso tenga validez legal, el papelito este que firmamos, estas preferencias no pueden ir nunca ni contra el ordenamiento jurídico, o sea, lo que digan las leyes del país, o contra la buena práctica médica. O sea, puedes firmarme lo que quieras, pero si eso no entra en la buena práctica médica, pues yo como médico no lo voy a hacer. No me puedes obligar, por mucha intención que tú tengas, a que yo haga algo que no debo de hacer. Ni puedes decir que te hagan algo que el ordenamiento jurídico, en un marco positivista de la ley, pues diga que no estamos de acuerdo en este Estado español de hacer. Por tanto, aunque pueda ser una buena garantía para evitar el ensañamiento terapéutico, no implica en sí mismo un planteamiento favorable a la eutanasia. De todas maneras, problemas. El testamento vital tiene varios problemas. Primero, es imposible prever todas las posibles variables y complicaciones que pueden surgir en el curso de una enfermedad. Esto lo vemos los médicos clarísimo. Una cosa es lo que recoge esto, pero luego cómo tienes la enfermedad y cómo evoluciona, no sé si va a estar dentro del cuadro. 1. 2. Es difícil que una persona pueda saber lo que desearía en una determinada situación futura, que en el momento de firmar el documento es meramente hipotética. Uy, pues si a mí me pasara esto, yo querría que... Uy, ¿cuánto he oído eso? Y cuánto luego, cuando estamos en la situación de enfermedad y en otro momento con otros familiares y en otra situación anímica, de pronto me di cuenta que sí, que honradamente allá quería eso, pero ahora quiero otra cosa. Pero esto es humano, esto no es teología. Esto es absolutamente encarnado y humano. 3. No es infrecuente que los pacientes vayan cambiando de opinión a medida que evoluciona la enfermedad. La abuela de mi mujer, primero era llegar al cumpleaños de no sé quién, después a la comunión de los nietos, luego vinieron los bisnietos y los vio nacer, luego los quería ver casar y por fin no me acuerdo qué. Lo digo un poco así, pero es normal, ¿no? Independiente, ya no quiero echar a mi costal de quererse morir o no, lo que quiero decir que, lógicamente... con lo que decimos con 20 años, con 40 lo vemos de una futilidad que no puedo decirlo, de diferentes términos, pero lo que decimos sobre la muerte a los 40, a los 50 o a los 60, a cuando tenemos 80 años, eso también es verdad. Y digo solo ese término de años por una razón biológica, porque como comprenderéis en mi trabajo he visto muertes desde niños con el síndrome natal a personas mayores muriendo. O sea, he visto todo el arco lo suficientemente visto. Y cuarto punto, una cierta duda a la hora de aplicarlo sobre si la situación en la que nos encontramos en ese momento es exactamente la que preveía el enfermo. Yo he mirado 3 testamentos vitales. Uno es el de la Conferencia Episcopal, otro la que tiene el derecho a morir dignamente, y luego cogí el de la Generalitat de Cataluña.
En los tres subyace, al final lo que subyace aquí es cómo piensa y siente la persona, lo que os decía antes. No se puede hablar igual de creyente que de no creyente. No digo que sea ni mejor ni peor. Para mí mejor si soy creyente y por eso soy, si no sería tonto. No vas a tener una opción en la cual vas a ser infeliz o no vas a querer. Permitirme decirlo así. Entonces, en la de la conferencia episcopal, subyace una antropología referida a Dios. O sea, hay un verdadero pensar el hombre en relación a Dios. En donde la vida humana no es el valor supremo y tiene valor en tanto referencia a Dios. Lo importante es Dios, tenemos la dignidad porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seguidores de Jesucristo, por tanto, amar a Dios y amar al prójimo, por tanto, si amamos al prójimo tanto como a dar la vida por él, eso es el mayor amor que podemos manifestar a Dios, y por tanto, en esa antropología vuelta hacia la trascendencia, la vida humana tuya no es la máxima valoración, sino esa vida en relación a Dios. Por tanto, el padre Kolbe, cuando da la vida en el campo de concentración por otro, no está haciendo una eutanasia, ¿no? ¿Y es el valor máximo el preservar su vida, la del padre Kolbe? Padre Kolbe se la juega. Claro. Por lo tanto, fijaros, lo que muchas veces decimos así de carrerilla, para la Iglesia el valor máximo es la vida humana. No, el valor máximo es Dios y nuestra vida en relación con Dios. Es una apreciación importante. Y a veces en esa vida en relación con Dios que tiene que estar vuelta hacia los demás, nosotros tenemos la vida para darla, como nuestro maestro. Por tanto, ojo, porque si no, no se comprendería el martirio, no se comprendería el bombero, no se comprendería a cualquier persona, creyente o no creyente, que tocado por la gracia divina de la vida humana por otro. Porque para dar la vida humana por otro, creo que hay que estar muy tocado por la gracia divina. Por tanto, eso. ¿Qué dice un modelo de testamento vital? Pues bueno, pues dice: considero que la vida es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto, escrito en el de la conferencia episcopal. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Que no se acaba, junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, nombre y apellidos, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios y que no se me aplique eutanasia activa. Esto lo dice este testamento, los otros no. Ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido asumir cristianamente y tal. Cuando vamos a los otros, y luego lo digo en qué coincidimos los creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en todo, estamos de acuerdo en que nadie quiere la obstinación terapéutica, pero hay un deslizamiento. En el de la Asociación a Derecho a Morir Dignamente, en el punto 3, fijaros, dice, aquí ya se desliza, que si me hallo en estado particularmente deteriorado, se me administren los fármacos necesarios para acabar definitivamente y de forma rápida e indolora con los padecimientos expresados en el punto 2 de este documento. Por eso, en la ley, que los obispos españoles, y a mí me gusta mucho el documento hecho por los aragoneses en concreto, todo el rato no es que la Iglesia sea, ¡ay, qué picajosa es que tienen un respeto y vamos a decirlo, miedo, o no es miedo, un temor, una prevención a decir con lo sagrado, que es la dignidad de la persona y la vida humana, ya sea sin referencia a Dios o con referencia a Dios, nos da miedo cuando esta gente se pone a legislar porque pueden estar preparando acciones eutanásicas o una práctica que no se adecua totalmente a lo que estamos hablando. A hacer una sedación terminal cuando no lo es, a quitar un tratamiento cuando debería de seguir, y los obispos con mucha razón se ponen en guardia. A mí me gustó mucho el documento, que tengo además el de la hoja dominical, y desde luego se nota que ahí está Carlos Escribano, don Carlos Escribano, que es el de Teruel, que ha sido profesor de moral del Creta, y que desde luego es un encanto oírlo, o sea que, y se nota su mano, se nota la de todos los obispos, se nota también la de Julián, un buen teólogo, don Julián de Huesca, y la de todos, pero yo creo que se nota y habrá hecho mucho porque es su especialidad, teología moral, la de don Carlos Escribano. Y cuando vamos al de la Generalitat de Cataluña, pues oye, pasa lo mismo. Cuando llegas al apartado C,
Dice que si me hallo en estado particularmente deteriorado, se me administren los fármacos necesarios para acabar definitivamente y de forma rápida e indolora con los padecimientos expresados en el punto B. Copiado. Entonces, que no, que la Iglesia y los cristianos no nos molesta que se haga la ley, que se cuide el proceso de muerte y de la muerte, que no se haga obstinación terapéutica, que no, que estamos muy de acuerdo todos en eso. Lo que no queremos es que se use un testamento vital que en principio nunca era para decir mátame si me pasa algo, a que ahora ellos ya deslicen y, hombre, en el apartado C vamos a decir que si estoy mal, aunque no puedan, me maten. Pues fijaros, estos dos testamentos, y según lo que hemos dicho, son absolutamente no legales, porque como la ley española no recoge la eutanasia, un médico en su sano juicio podía ser llevado a juicio si hiciera esto. O sea que me da igual que esté yo en Cataluña, o me venga un catalán con esto, o me venga uno de la porque yo, desde luego, eso no lo voy a hacer. Pero ya no porque sea cristiano, es que el Estado español no me lo deja hacer. O sea que también es una manera ellos de ir sensibilizando a ver si conseguimos. Bueno, los códigos deontológicos y las leyes civiles ante la eutanasia. Voy a decir algunas cosas importantes. La Asociación Médica Mundial en su declaración de Venecia, porque interesa saber qué dicen también los profesionales de estos en tanto en cuanto a la ley. Condena la obstinación terapéutica, todo el mundo lo vemos claro, y apoyan claramente los cuidados paliativos por facilitar los trasplantes y por crear las condiciones necesarias para que la persona pueda elegir o rechazar tratamientos. Y dice que la eutanasia es contraria a la ética. Este es el Código Deontológico Médico Internacional, y luego el Código de Ética y Deontología Médica. En el artículo 27.3 del anterior código, es que ahora en el 2011, un poco más y me coge entre medio. Siempre cuando hago estas cosas me coge alguna legislación inmediata, algo que sale así urgente. Ha cambiado el código deontológico y lo que era antes el artículo 27.3, calcao, ahora es el 36.3. O sea, os lo estoy dando calentito, como salido del horno. Y dicen lo mismo, El artículo 36.3 del actual Código de Deontología Médica en España dice: el médico nunca provocará intencionalmente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. O sea, yo creo que queda claro, ¿no? El Parlamento Europeo también se declara abiertamente a favor de los cuidados paliativos, pero dice una cosa que nadie entiende. Dice, sin embargo, si estos fallan, se pronuncia en favor de la eutanasia. Pero bueno, ¿qué es eso de que fallan los paliativos? O sea, que fallan, o estarán o no estarán. Y lo harán bien, como cualquier praxis médica, o no. Vamos a ver, esto es como decir, y perdonadme, me parece además que con esto a veces la gente... vamos a ver, si tienes una apendicitis te operaremos, y si fallamos te matamos. O usted pues hágalo bien y quíteme bien la apéndice, ¿no? Más tarde, ya en el año 99, porque esto era en el año 91, en el año 99, de manera solemne, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa manifiesta claramente que el deseo de morir de alguien no genera un derecho legal del paciente ni una justificación jurídica para que un tercero practique la eutanasia. No estamos hablando ya del magisterio hace rato de la Iglesia, Estamos hablando de legislación civil. Porque otra artimaña de los grupos de derecho a morir dignamente es esta, parecer que todo el mundo está en contra, y eso no es. Todo el mundo tiene miedo a morir con obstinación terapéutica, no, pero todo el mundo quiere morir adecuadamente, y eso me parece bien. El Código Penal, en su artículo 143, el Código Penal nuevo, el del año 95, ¿qué dice? Dice 4 cosas, os las voy a leer que están bien, El que induzca al suicidio de otro, el de mar adentro, será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. 2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios para el suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperara activamente con actos necesarios y directos para la muerte de otro por la petición expresa sería inequívoca de este. En el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en el número 2 o 3 de este artículo. Por tanto, está clara la legislación española, por tanto, que no me digan que haga esto que no quiero ir a la cárcel.
Y de una manera mejor dicha diría no hago esto porque es ilegal, porque las cosas no las hacemos por no ir a la cárcel, ¿verdad? Las hacemos porque están dentro del ámbito jurídico, no, y por supuesto con un carácter todavía mayor lo que en conciencia nos dice esa ley, porque también puede haber algo que la ley nos diga en nuestra conciencia que no. O sea, primero hacemos caso a nuestra conciencia. Y, por supuesto, si la norma jurídica está de acuerdo con nuestra conciencia, por supuesto. Y, por otro lado, el Tribunal Constitucional Español ha afirmado en varias sentencias que nuestra Constitución no reconoce un derecho a acabar con la propia vida. Ha negado que exista un derecho a morir protegido por la Constitución cuando se ha planteado la legitimidad de la Administración y los tribunales para ordenar la alimentación forzosa a terroristas encarcelados y el peligro de la huelga de hambre. Esto pasó con el Grapo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Acabaos? Pues decimos dos cosas. Os iba a decir razones a favor de la legalización, de no legalización. Hay una cosa en contra de la legalización, habría muchas cosas, desde que detrás de la petición, voy a decir estas 6 cosas y ya acabo, detrás de la petición de eutanasia, lo que existe realmente es la búsqueda de una atención y calor humano que es tan difícil a veces de encontrar en la sociedad en que estamos, eso pasa. La obra de Kubler-Ross insiste, cuando a alguien le dan una mala noticia le pasan 5 cosas. Primero dice, no, a mí no me pasa esto. Segundo, ¿por qué no le pasará a ese otro, el tener cáncer? 3, a ver si el tratamiento me deja ver cómo se casa el chico. 4, ay, esto no hay que no solucione, me voy a morir, depresión. Y 5, lo admites. Bueno, pues como nos coja el momento de decir si quiere eutanasia o no, en el momento de ira, o de depresión, indudablemente es posible que yo firme algo que no debería de firmarlo porque estoy en esas dos situaciones de la situación de la Kubler-Ross. A veces hay dificultad en hacer un pronóstico médico, a veces nos equivocamos, con que cuidado. Si la eutanasia estuviese legalmente admitida, podría originar que un enfermo, a la vista de los graves trastornos que su situación está ocasionando, o sus más allegados soliciten una eutanasia. Ahí es lo que se llama, si estuviera legalizado, la eutanasia animada sería uno de los problemas gordos. Yo no quiero tener eutanasia, veo que a mis hijos les doy un mal que no veas, veo que a lo mejor mi tratamiento cuesta mucho dinero, pido eutanasia. ¿Estamos respetando la autodeterminación, libertad de esa persona? No, lo está haciendo por los otros. También puede ser la familia que no quiere atender a la persona. Os podía contar historias, os podía contar. Y entonces, bueno, además, cuando atiendes a una persona así es durísimo. Con lo cual, oye, para que no sufra, para que no sufras tú o él, o los dos. Y es muy humano, Pero bueno, ¿en qué estamos? En quitarnos el sufrimiento, en no afrontar algo que deberíamos de afrontar, no porque nos guste el sufrimiento, que el sufrimiento hay que quitar, o porque verdaderamente queremos la eutanasia. En fin, ya habría que hablar de una cosa que se llama la teoría de la pendiente resbaladiza. Tengo un trabajo muy majo, sobre todo en el cual, pues dice que tú cuando apruebas la eutanasia, la apruebas legalmente con unas condiciones para que uno coja la eutanasia, que dices, bueno, por lo menos esto está salvaguardado. Como mal menor, oye, como ponen todas estas características, que esté a 6 meses de morirse, que tenga unos dolores horribles, en fin, 3 o 4 cosas, pero esto, sobre todo en Holanda, que ha pasado, y en otros sitios, cuando avanza el tiempo y han hecho estudios serios, yo tengo aquí 2 y tengo aquí 2 si os interesa, y publicados en revistas de bioética internacional, dicen que la cosa se relaja y la cosa avanza. Y antes si había que firmar no sé qué, ya no hace falta firmar. Que luego al final se entera el Estado, pues al final, como pasa tantas veces, no te castigo. Que antes hacía falta que fueran los 6 meses, ahora aunque no sean 6 meses y el diagnóstico, que dolores horribles, no, los tiene controlados, pero eso, los estudios, hay los países que tienen aprobada la eutanasia hoy en día, pues Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el estado de Oregón, Australia, Suiza, Colombia y Uruguay tienen, vas al juez y si dice que lo has hecho por pena te puede liberar. Bueno, una cosa un poco rara. Pero bueno, estas 4 cosas, sobre todo lo que se ha estudiado, lo que ha pasado, yo lo tengo aquí en 3 países, Australia, Oregón y Holanda, es absolutamente determinante. Es verdad que este planteamiento, porque quiero ser honrado, el que está en contra de la eutanasia a veces lo ha usado abusivamente, lo ha usado muy mal y lo ha desprestigiado. Esto es como todo. Como la mujer cuando dice que me han pegado y no me han pegado, y luego con los jueces dicen, ¿para qué dirá esto? Porque fastidia a las que pegan de verdad.
Y eso ha sido abusivamente. Pero tampoco se puede decir que esto no ocurra porque trabajos muy serios y muy científicos han dicho que la pendiente resbaladiza existe. Podría decir más cosas. Yo, desde luego, cuando dicen también que la autodeterminación, oye, si vosotros queréis, no la hagáis, si no, yo lo hago. Si estamos hablando de legalización, eso nos alcanza a todos. Y mi padre o mi madre, si hubiera visto que a nosotros nos producía mucho esfuerzo, podía haber pedido una eutanasia animada. Por tanto, la legalización, otra cosa son los posicionamientos personales. La legalización no es algo tan sencillo como cuando nos dicen el que no es creyente, oye, si tú eres creyente, a ti que no te la pongan, y yo que no soy creyente, a mí que me la hagan. No, es que legalizándola lo abren de una manera al arco que afecta también a los creyentes y sobre lo que nosotros vamos a hacer, sobre la determinación de nuestros hijos y sobre cómo vamos a abordar esta cuestión. Porque lo vuelvo a decir, a lo mejor mi madre estuvo desde el mes de septiembre al mes de diciembre sin poder andar absolutamente todos con una silla de aquí para allá y tal, y a lo mejor, no digo, pues yo creo que no, pero a lo mejor hubiera dicho, yo a mis hijos no le doy este mal y me suicido, o sea, pido la eutanasia, y a mí, una ley que hubiera permitido la eutanasia y que hubiera permitido que mi madre hubiera dado ese paso, no la quiero. Por tanto, yo a un no creyente le digo, no quiero la legalización de la eutanasia. Igual que tú me dices que yo no la puedo hacer, hombre, en teoría, en tanto como le ha pasado al de mar adentro, pues también me puedo matar, ¿no? Y podría decir muchas más cosas y voy a acabar, si no Pepe me pega. Yo voy a suicidios, y resulta que cada vez que con los bomberos salvamos a alguien nos aplauden. Y resulta que cuando alguien lo suicidan en la silla de ruedas aplauden, no entiendo. Escribí algo así en el Heraldo de Aragón una vez en una tribuna de opinión. O sea, dije que había que hacer un suicidódromo y que me explicaran a mí cuándo un suicidio estaba bien o mal. O sea, cuando yo he ido a una prostituta absolutamente deshecha en el Parque Dos Calles, Ramón y Cajal, y se tira por una ventana, si la salvo está muy bien. Ahora, si le explicamos a la sociedad que le han pegado, que su marido está en la cárcel, que se ha drogado desde no sé qué años, que le han violado, que tiene un hijo y no sé qué, entonces si vemos que sufre mucho y está muy mal, sí que dejamos que se suicide, como el de mar adentro. Porque el de mar adentro se supone que también, y es verdad, sufriría. O sea, ¿en qué está el criterio? ¿En que si sufre ya está permitido el suicidio? Pues oye, me quitéis trabajo. Como bombero me lo quitáis. Porque claro, todo el que me diga que se va a suicidar y tiene un problema gordo, pues bueno, lo que pasa es que tendremos que determinar cuál es. Prostituta, pegar, su marido, no depresivo, no depresivo. Y abrimos un camino que de verdad yo creo que es más serio de lo que parece. Hace muy bien nuestro magisterio, de verdad, no es que parezca aquí ni más ortodoxo ni menos ortodoxo, de ser absolutamente cuidadoso con la vida humana. Y la respuesta cristiana es clara. Yo creo que es, desde luego, los cuidados paliativos, y yo creo que luego ya es todo el amor, acompañamiento y ayuda. Uno de los problemas de legalizar la eutanasia es la caída tan tremenda que tienen los cuidados paliativos. Nadie invierte ya en cuidados paliativos, no hace falta. Con lo cual también los que quisiéramos cuidados paliativos no tenemos, porque oye, el que quiera que se mate y ya está. O sea que yo os digo, pienso que el cuidado paliativo es la posición nuestra, y pienso que también la posición nuestra es el acompañamiento al paciente, bueno, pues que te caiga también la cruz sobre las costillas y aguantarlo. Y desde luego los paliativos me han dado la razón en ese sentido de que no digo que eliminen absolutamente el sufrimiento de una persona, como tampoco el que se va a matar la noche anterior, ni el día anterior, ni el que se tira por una ventana, tampoco. Y verdaderamente yo creo que es la respuesta cristiana. Y nada más, perdonar por lo apresurado, por todo, y muchas gracias. Aprovechamos unos pocos minutos para plantear alguna pregunta o alguna duda. Si alguien quiere levantar la mano, por favor, un poco, y le pasamos el micro. Ahí atrás. ¿Qué pasa con la motivación del gasto sanitario en estas cosas, rebuscando por debajo? Sí, estoy de acuerdo, es mucho más caro hacer cuidados paliativos que eutanasia. Y además soy progre y majo y defiendo todo. Cuidados paliativos, pues hay en Aragón los que hay, que no es de las peores autonomías, sino, no digo que esté bien, porque cuando hablas con ellos van cargadísimos de trabajo, y yo creo que hay que poner más equipos, pero llegan.
donde, vamos, desde luego a mi madre le llegaban. Y desde luego se ingenian vamos, están abiertos el teléfono. Los que lo hayáis vivido, yo creo que un trabajo increíble. Y sí, tienes toda la razón, hacer cuidados paliativos es muy caro, es caro, y hacer eutanasia con una inyección en un sitio, baratísimo. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo le quería preguntar, ¿Sí? No sé si se me oye bien. Sí, perfecto. Sí, bien, perfecto, gracias. No, le quería preguntar cuál es el sentir médico en general sobre esta cuestión, si tienen sensibilidad hacia este tipo de temas o viven un poco de espaldas, y en general si les produce, pues efectivamente, una reacción de rechazo ante esta situación, porque claro, si se legaliza la eutanasia, lógicamente van a tener que tener la obligación legal de cumplir con esa voluntad del paciente. Cuestión distinta es que yo me imagino que en este caso, mismo que en el aborto, se facilitaría la posibilidad de objetar en conciencia. No lo sé, porque eso ya depende mucho del legislador, lo que quiera. Pero bueno, me parece que es un motivo de preocupación serio para los médicos, y me gustaría saber en general que si se comentan estas cosas y qué criterio hay en el ambiente. Varias cosas, aunque no quiero entrar en las siguientes charlas, pero tengo que responderte. Vamos a ver, primero yo estudié para dar vida, no para dar muerte. Con lo cual, cuando un médico en una profesión que toda tu intencionalidad, toda la dirección de lo aprendido y la práctica de tantos años es dar vida, 28 años en mi caso, más los 6 de estudio, que de pronto te digan que tú tienes que darle una inyección a alguien para matarlo, primero, independiente de toda cuestión y posicionamiento, choca. Segundo, la relación médico-paciente. Tú tienes, soy tu paciente y tu médico. Aquí todo el mundo que tiene un médico que quiere o que verdaderamente se iba antes más con los médicos de cabecera. Hoy en día a veces se puede hacer difícil en la medicina actual. Estaríamos hablando de muchas cosas, pero tú te encuentras muy a gusto, y cualquiera se encuentra muy a gusto con aquel médico que lo atiende y que le escucha y que tiene cierta confianza. Va, ese que seco es, yo con ese no me aclaro, no sé qué, pero en el momento que alguien encuentre ese tipo de médico interaccionante, encuentra la felicidad mayor. ¿Qué relación tendríamos si esa persona que es paciente mío sabe que yo por ley, en un momento dado, en vez de darle siempre vida, le puedo dar muerte? ¿Cómo se quebraría esa confianza paciente-médico? Los médicos en general, todos no queremos la obstinación terapéutica, lo vemos claro. Solemos tener algún elemento